Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes. Análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? ¿Quiénes usan este tipo de realimentación positiva? Por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y esta también, este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador no va, de todo el amplificador, no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie paralelo, serie paralelo serie, paralelo paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, el emisor a tierra o el surtidor a tierra. Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces R, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RPi 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor, de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio, ¿no? Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Lo que vamos a ver son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. En el grupo 1, del cual ya se hizo el primer video, abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Van a verse 5 problemas de circuitos con resistencias más opanes, que serían estos circuitos de acá. Mucho les aconsejo, para quienes recién están empezando a usar esta técnica, empiecen por estos 4 videos de acá, ¿no? Empiecen por ahí, ¿no? Que es lo más sencillo, ¿no? Después, en el grupo 2, veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más un transistor, los cuales se verán en los videos 5 y 6, ¿no? Estos serán los problemas que analizaremos. Después, en el grupo 3, habrán 2 problemas con circuitos con resistencias más un op-amp más un transistor, los cuales se verán en el video 7 y 8. Estos serán los problemas que analizaremos. En el grupo 4 vamos a ver 9 problemas de circuitos realimentados con resistencias más transistores. En realidad, en todos los grupos de problemas son circuitos realimentados, ¿no? Esos 9 problemas se verán desde el video 9 hasta el video 15. Esos son los problemas que ustedes verán. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, en el video 12, en estos 2 problemas que se analicen, van a observar que el H infinito va a ser igual a 0, entonces todo el peso del cálculo va a recaer sobre el H sub 0 y el return ratio T. En el video 13 lo interesante es que vamos a ver el impacto de la tensión de rizado acá, ¿no? Este VR sobre la tensión de salida del amplificador. Y en el grupo 5 veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, ¿no? Lo veremos desde el video 16 hasta el video 19, ¿no? Estos serán los problemas que analizaremos, ¿no? Y estas son las referencias en las cuales yo me he basado. El texto básico aquí es de Solomon Rosenthal, que es quien creó la técnica, ¿no? Muy buen libro. Después, en la página 198 del libro de Laker también encuentran algo sobre esta técnica, y también en el Gray-Meyer, ¿no? En la página 601. Pero ojo, el Gray-Meyer no lo trata o no desarrolla los problemas de manera como lo desarrolla Solomon Rosenthal, ¿no? Sol Rosenthal tiene su forma de analizar, que es la que yo he respetado a lo largo de todos estos problemas resueltos. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Vamos a comenzar con este problema. Del siguiente circuito se pide hallar la relación B sub 0 entre I sub I, ¿no? Y para el op-amp se nos pide que utilicemos el siguiente modelo, este modelo de aquí. Bueno, y también vamos a tener que hallar la resistencia RI y RO, ¿no? Entonces también lo vamos a hallar.
Bueno, como hemos venido haciendo para trabajar con circuitos realimentados, lo vamos a hacer con la fórmula de Rosenthal, ¿no? Con el método de Rosenthal. Bien, vamos a dibujar este circuito en su modelo a pequeña señal, sería este de acá. Acá estaría RS igual a 10K, K menos más, esto estaría al revés y el más estaría en tierra, entonces nos quedaría algo así. Acá estaría menos más BD y acá está 100K. De acá para acá está el 100K de aquí. Y se va hasta acá. Y de acá que está el B0 empieza esto. Entonces esto vendría así. Más, este es más menos. Pues, ¿no? Más menos. Vamos a ponerle A. ABD. R sub 0 que es 1K. Este es RL y esto es 1K también. Y acá estaría B sub 0. Bien. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Rosenthal, tenemos que cualquier función de transferencia de tipo realimentada sería h infinito por t más h sub 0 sobre t más 1. Entonces tenemos, y esto de acá obviamente va a ser igual a esto, pues, ¿no? Va a ser igual a esto. Bien, entonces acá como hay una sola fuente dependiente, ya con esa fuente dependiente es la que vamos a trabajar, ¿no? Tal como lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? Entonces lo primero que hayamos es el h infinito que se halla con, acá nos situamos en la fuente dependiente, entonces sería con a tendiendo a infinito, y en esas condiciones vamos a hallar lo que nos piden, b sub 0 sobre i sub i. Bien, con a tendiendo a infinito, entonces para que el valor de esta fuente se mantenga finito, si esto tiene infinito, esto tiene que bajar, ¿no? Entonces el BD debe ser 0. Y si el BD es 0, ¿no? Si el BD es 0, vamos a dibujarlo por acá. El circuito lo vamos a dibujar por acá. A ver, esto sería I sub I. Miren cómo esta RS está en paralelo con el 100K. Vamos a ponerlo entonces por acá así. 1K en paralelo con 100K. Acá está menos más BD. Por esto de acá lo he puesto en paralelo, por acá va a venir 100K. Y por acá estaría la fuente, ¿no? Acá estaría más menos ABD. Este es R sub 0. Acá está RL y acá está B sub 0. Noten que B sub 0 en realidad también está acá. Acá también está B sub 0. Miren, más está acá, menos, acá también está B sub 0. Entonces, como les decía, si A tiende a infinito, el BD tiene que bajar para que esto se mantenga finito. Entonces el BD va a ser igual a 0. Y si esta tensión es 0, significa que la corriente que pasa por BD debe ser igual a 0. Entonces, seguimos acá y BD es igual a 0. Y si esta corriente es igual a 0, esta corriente viene por acá. Totalmente viene por acá. ¿Ok? Porque acá ya se restringe que es igual a 0. Y otra cosa más. La caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces, si esto es tierra y la caída de tensión acá es 0 voltios, acá tendremos 0 voltios. En este nodo de acá. Dado que acá la caída de tensión es 0, esto es tierra, entonces esta tierra es como si estuviese acá, ¿no? 0 voltios. Entonces, esta corriente viene por acá, el I sub I viene por acá. Y la caída de tensión acá sería más menos, ¿no? Por la corriente viene así, entonces por acá pasa I sub I. La caída de tensión sería 100K por I sub I.
Y listo, ya tenemos B sub 0, porque B sub 0, si ustedes se dan cuenta, sería B sub 0 es la caída de acá más la caída de acá para tierra. Y la caída de acá para tierra es 0 voltios. Pues. Entonces, B sub 0 es menos 100K por I sub I. Entonces, H infinito, que es B sub 0 sobre I sub I, sería menos 100K. ¿Ya? Noten que este 0 voltios, ¿no? Este 0 que está acá es de acá para acá, pues, ¿no? Dado que la caída de acá es 0 voltios. Entonces, si ustedes hacen esta malla de acá, más B sub 0, ¿no? Más la caída de acá, más la caída de acá, ¿no? La caída de acá es 0, les va a quedar esta más esta, nada más, dado que la caída de acá para acá es 0. ¿No? Que es la misma acá, de acá para acá, que está en paralelo, ¿no? De acá para acá también hay 0 voltios. ¿No? Bien, ya tenemos entonces este H infinito. Vamos ahora con el T. Vamos ahora con el return ratio. No, el return ratio se halla con la variable de entrada establecida en 0. La variable de entrada aquí es el I sub I. ¿No? Esta es la variable de entrada, esta es la variable de salida. Entonces la variable de entrada establecida en 0. Para nuestro caso, la variable de entrada del I sub I es una fuente. Es la fuente I sub I. Entonces, decir que la variable de entrada, para nuestro caso es el I sub I, establecida en 0, significa que esta fuente va a estar en off. Entonces, el T lo hallamos con I sub I en off. ¿Qué significa circuito abierto? Entonces, esto de acá va a estar abierto. Nos quedaría este circuito de acá. A ver, vamos a... Si esto lo abrimos, este y este están en paralelo. 10K con 100K. Sí, sería 9.1K aproximadamente. Sería algo así. A ver, vamos a dibujar acá. Y bueno, este T sería menos BD sobre BD circunflejo. Entonces tendríamos esto. Acá sería este paralelo de acá. Este es 10K. Perdón, 10K. Acá sería, a ver, 10K en paralelo con 100K. Más 100 exponencial 3. 9.09K. El 9.1K vamos a aproximarlo. ¿Ya? Acá estaría menos más BD. Esto está abierto, por acá viene 100K hacia RL. Que esto es 1K. Y de este mismo nodo viene esta parte de acá. ABD. Bien, entonces lo que nosotros necesitamos es hallar esta relación con esta. Noten que acá yo he puesto este circunflejo para que esta fuente se torne independiente con respecto a su variable de control. Sí, a su variable de control. Ahora, vamos a ir colocando esto en cadena, por ejemplo, aquí que sea BX1. ¿no? Y si nosotros sacamos la resistencia equivalente de acá, este es RL, si RL igual a 1K. Acá sería 9.1K más 100K, entonces sería 109.1K en paralelo con 1K, esto es aproximadamente 991 ohmios. Entonces el circuito nos va a quedar así, más menos BX1, 991, 1K más menos ABD. Entonces BX1 hacemos un divisor de tensión, sería 991 sobre 1K más 991 por ABD circunflejo. Y esto más o menos a mí me sale 0.498 ABD circunflejo. A esta ecuación le llamamos 1. Ya, ahora vamos a ir de acá para acá. Ok, entonces acá es menos más BD 9.1K.
por acá estaría, que resistencia estaría 100K. Y acá está más menos bx1. Entonces nuevamente por divisor de tensión, menos bd sería 9.1K sobre 9.1K más 100K por bx1. Entonces aquí reemplazamos lo que hemos obtenido en 1. Ok, entonces si reemplazamos nos quedaría así: menos bd es igual a 9.1K sobre 109.1K por esto de acá, 0.498 por A, 0.498 por A, y A, esto es 10 a la 4 y esto es BD circunflejo. Bueno, ustedes acá despejan, T sería igual a menos BD sobre BD circunflejo. A mí me sale 415.15. Listo, entonces ya tenemos este T de aquí. Ok, ya tenemos este T de aquí. Ahora vamos con el H sub 0. Y el H sub 0 se halla en la condición, vamos al otro extremo, cuando A es igual a 0. Si A es igual a 0, entonces desactivamos esta fuente. Y en esas condiciones volvemos a hallar B sub 0 sobre I sub I. Desactivamos esta fuente, entonces nos quedaría esto en paralelo con esto y todo lo demás. Esto está en paralelo con esto, entonces el circuito que nos queda sería este de acá. Este es I sub I. Acá sería 9.1K. Acá estaríamos con 100K. Y aquí esto está en paralelo con esto, sería 500 ohmios. Y acá estaría más menos B sub 0. Bien, acá podemos, por ejemplo, hallar el I sub 0 por un divisor de corriente. Acá sería, por divisor de corriente, I sub 0 sería 9.1K sobre 9.1K más la suma de todo esto, ¿no? Sí, más la suma de todo esto. O sea, acá sería 9.1K más 100K más 500. Todo esto por I sub I. A mí me sale, acá sería 109.1 más 500, acá sería 9.1K sobre 109.6K I sub I. Noten que el I sub 0 es todo esto, ¿no? Por eso estoy asumiendo estas dos en serie, ¿no? Bien, ahora para hallar el B sub 0, simplemente sería el I sub 0 por 500. 500 por I sub 0, sería 500 por 9.1K sobre 109.6K. A mí me sale esto 41.51. Falta el I sub I, perdón. Entonces el H sub 0, que es el B sub 0 sobre el I sub I, en esta condición sería 41.51. Entonces todo eso lo vamos a reemplazar acá, ¿no? El H infinito es menos 100K, ¿sí? Este es menos 100K por el T, que es 415. Entonces reemplazando el H, que para nosotros va a ser el A, o sea, B sub 0 sobre I sub I, sería H infinito menos 100K por el T, que es 415.15, más el H sub 0
sobre T más 1, o sea, 415.15 más 1. Noten de aquí que esto de acá va a ser muchísimo mayor que esto, ¿no? Yo lo he sacado para que observen cómo se halla, pero noten que esto es muchísimo mayor que esto. A mí todo esto, así como está, me sale menos 99.76 K volt ampere. Si ustedes hubiesen sacado esto, a ver, acá está. Si ustedes hubiesen sacado esto de acá, a ver, o sea, el H sub 0 lo hubiésemos retirado, miren, prácticamente me sale lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, el H que nosotros tenemos, que es igual al A, ¿no? D sub 0 sobre H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1, para este problema es aproximadamente H infinito T sobre T más 1. ¿Ya? No siempre vamos a tener que el H sub 0 es mucho menor a esto. Van a haber situaciones más bien en que el H infinito va a ser igual a 0. ¿No? Entonces, este va a ser diferente de 0. ¿Ok? Solo para este caso, o sea, para algunos casos, ¿no? El H sub 0 se hace muy pequeño comparado a esta multiplicación de acá. O sea, para nuestro caso hemos tenido que H infinito por T es mucho mayor que H sub 0, pero no siempre se cumple esto, ¿ya? Bien, vamos a continuar haciendo el RI y el R sub 0. Tal como lo hemos visto en el video del problema anterior, ¿no? Vamos a hacer acá un grupo de artificios, ¿ya? Para poder reutilizar lo que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, no vamos a hallar directamente el RI, sino vamos a hallar ahora un RAB. No vamos a hallar el R0 visto desde acá hacia allá, sino vamos a hallar un RXY que mira desde acá hasta allá. O sea, esta RAB toma en cuenta el RS, el RI no. Esta RXY toma en cuenta el RL, el R0 no. Y ya les voy a ir indicando por qué debemos de hacer eso. Entonces, vamos a hallar primero el RAB. ¿No? Y el circuito sería desde acá, ¿no? El RAB desde acá. Entonces tendríamos esto. Vamos a redibujar esto como esto de acá. RAB. El RS igual a 10K. Esto de acá, bueno, esto de acá va a estar en paralelo con el 100K, ¿no? A ver, un momentito. Vamos a dibujarlo así como lo hemos tenido ya, sin esto de acá. No, quiero que se note una cosa aquí. Este es el RS. Este es 100K. Este es menos más BD. Sí, así es, por acá viene 100K. Sí, por acá viene 100K. Por acá viene la fuente más menos ABD. Acá está el R sub 0 que es 1K. Acá está el RL que es ¿cuánto? 1K también. Esto vendría así. Ok, vamos a usar Blackman entonces. Entonces lo primero que vamos a ver la resistencia así. La verdadera sería mirando hacia acá, el RI es mirando así. Nosotros estamos incluyendo el RS. Ya les voy a decir por qué, tal como lo hemos visto en el problema anterior. Entonces RABD se halla con esta fuente dependiente en off. O sea, en cortocircuito. Si esto está en cortocircuito, dado que es una fuente de tensión,
estas dos resistencias están en paralelo y ese paralelo está en serie con esto. Quedaría algo así. Vamos a dibujar acá AB 10K 100K. Noten que ya no tiene sentido poner menos más BD porque hemos matado esta fuente de acá. Acá sería 500, acá sería 100K. Entonces miren cómo, si observamos así, esta resistencia 10K en paralelo con 100K en paralelo con todo esto, o sea 10K en paralelo con 100K en paralelo con 100K más 500. Bien, entonces de acá de inmediato RABD obtenemos que es, a mí me sale 8.34K. Ok, ahora vamos a hallar el T. Acá lo ponemos. Acá mismo. T short circuit con los terminales AB, que es de donde estoy mirando la resistencia, en corto. De ahí a que esto sea short circuit. Y en esas condiciones hallamos BD sobre BD circunflejo. Ok, a este circuito entonces, a la fuente dependiente le ponemos el circunflejo acá. Para que se torne independiente de esta variable. Y si hacemos que AB esté en corto, observen lo que va a pasar. Si AB esté en cortocircuito, esta tierra va a estar acá. Y esta es tierra. Entonces BD es igual a 0. Y con este corto de acá también se desacopla esta resistencia. Este punto es tierra, por lo tanto este 100K va a estar en paralelo con esto. Entonces no hay como, no hay como, el circuito me va a quedar así, ¿no? Si esto está en corto, esto es tierra, entonces esto no está, esto es tierra, tendría algo así. Menos más BD. Como este punto de acá es tierra, entonces por esta parte de acá nos quedaría esto, más menos ABD, R0, 100K, y acá RL. Miren cómo de acá no llego acá. Y otra cosa, el BD es 0 voltios. Entonces, esto es 0. Bien, ahora, el otro es el T Open Circuit, que se halla con los terminales AB en circuito abierto. Y en esas condiciones vamos a hallar menos BD sobre BD circunflejo. Entonces, este y este punto van a estar abiertos, ¿no? AB está en circuito abierto y acá le ponemos nuevamente el BD circunflejo. Y noten que este de acá, o sea, ya me olvido de esto de acá, esto va a estar en paralelo con esto, ¿no? Es el mismo circuito de acá. Acá está el 100 paralelo con el el 10K paralelo con 100K. Está aquí 9.1K, 100K, que es este de aquí, 100K, de ahí viene el RL a tierra, de ahí viene el RL a tierra y esto y la fuente, ¿no? La fuente con este BD circunflejo. Entonces va a quedar lo mismo, queda el mismo circuito, ¿no? Por lo tanto, este TOC nosotros ya lo hemos hallado. Y este T, según esto, es 415.15. Es decir, estamos reutilizando lo que ya hemos obtenido. Bien, ya tenemos el T short circuit, por lo tanto ya podemos hallar el RAB, que sería RABD 8.34 por 1 más T short circuit de 0, me queda el 1, sobre 1 más T open circuit, que quedaría 1 más 415.15. A mí me sale aproximadamente 20 ohms. Ya. Ok. Nosotros, esta resistencia de aquí es esta de acá, no es lo que nos han pedido. ¿Por qué hemos hallado esta? Tal como lo hemos visto en el problema anterior,
en el problema del video anterior, por ejemplo, si nosotros, este es el circuito, ¿no? Estamos tomando en consideración el RS, vamos a obtener cuando hagamos Blackman RABD, ¿no? Desactivamos esta fuente y obtenemos lo que ya hemos visto. El T short circuit también, si es que esto está en cortocircuito, matamos el BD. Ahora en el T open circuit, ¿no? Hemos usado el T, porque este circuito de acá es el mismo de acá, es el mismo cuando está en circuito abierto. Noten que el AB en circuito abierto 10 que esté en paralelo con 100K, 9.1, 100K RL, y acá viene esta parte de acá. Pero si nosotros hallamos directamente el RI tal como nos lo están pidiendo, es decir, no vamos a tomar en consideración el RS, esto no vamos a tomarlo en consideración, nos quedaría este circuito de acá. Entonces, primero calculamos por Blackman el RABD, ok, desactivamos, obtenemos. Luego el T short circuit, esto en corto, matamos el BD, que es igual a 0. Ahora, el T open circuit, con los terminales A y B abiertos, ¿lo podemos hallar? Sí, sí lo podemos hallar, pero este T de aquí, este T open circuit va a ser diferente al que nosotros hemos calculado aquí. Va a ser diferente. Entonces vamos a tener que volver a hacer el cálculo para obtener la resistencia. Entonces vale hacer el cálculo de aquí tomando en cuenta el RS, ¿no? Para hallar el RAB, ¿no? Para reutilizar el T que ya hemos calculado. Ahora nosotros tenemos el RAB. Entonces del problema anterior y de la parte teórica básica tenemos lo siguiente, ¿no? Si nosotros por ejemplo tenemos aquí, vamos a ponerle acá un ZT, no sé si me ocurre ZT, acá AB, y acá nosotros tenemos un circuito y mirando hacia allá es ZK. Entonces la ZAB es el paralelo de ZT con ZK, y esto es 1 sobre 1 sobre ZT más 1 sobre ZK. Si nosotros comparamos a lo que hemos estado haciendo, el RAB es el ZAB, ya lo tenemos. Este sería la incógnita. Si ustedes despejan, ZK sería 1 sobre ZAB menos 1 sobre ZT. El ZAB ya lo hemos obtenido. Esto sería 1 sobre 1 RAB menos 1 sobre ZT. El ZT para nosotros es el RS, ¿no? El RS de acá. Ok, entonces el ZK sería el RI, ¿no? Entonces el RI, esto es RI, sería 1 sobre 1 RAB. El RAB lo acabamos de obtener, es 20 sobre 20 menos 1 sobre RS, ¿no? RS es 10K. Entonces el RI a mí me sale aproximadamente 20 ohmios. Ok, ahora vamos a calcular esta resistencia, el RO, pero nuevamente vamos a usar el artificio que acabamos de usar, ¿no? Calculando el RXY. Entonces vamos a calcular el RXY, y como es una resistencia que se está viendo a la salida del amplificador, la fuente de entrada tiene que estar en off, o sea I sub I
en off. Una fuente de corriente independiente en off significa circuito abierto. Entonces, ¿qué circuito nos quedaría? A ver, esto está en off, nos queda esto. Esto está en off, claro, perdón, esto está en off. Esto está abierto, este y este están en paralelo, entonces vamos a redibujar. Nos quedaría algo así. Menos más BD, 1K paralelo con 100, perdón, 10K en paralelo con 100K. Por acá 100K. Aquí está 1K. Acá está más menos ABD. Y por acá está el RL, ¿no? Este es el RL que es 1K. Y nosotros vamos a ver desde acá. Esta es la resistencia que nosotros vamos a ver. La verdadera es esta, ¿no? R sub 0. R sub 0. Nosotros vamos a calcular esta para nuestra conveniencia. Entonces, aplicamos Blackman. Entonces, RXY con esta fuente dependiente desactivada. Esto está en off, esto y esto están en paralelo, esto y esto están en serie. Entonces sería a ver, 1K. Vamos a empezar de acá. Esto y esto están en serie, ¿no? 100K más, esto hemos dicho que es, vamos a ponerlo más 10K paralelo con 100K. 100K más esto de acá. Y todo, como esto está en off, está en corto, todo esto está en paralelo con 1K. Entonces, todo esto de acá ahora está nuevamente en paralelo con 1K. Y si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale aproximadamente 497.72 ohmios. Bien, ahora calcularemos el T short circuit que se halla con los terminales AB en corto. Y lo hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Entonces a esto ustedes le colocan circunflejo y esto va a estar en corto. Si es que esto está en corto, matan la fuente y matan esta parte de acá. Es como si se desacoplaran, ¿no? Dado que esto es tierra, esto es corto, este punto es tierra, entonces ustedes tuvieran algo así. Este punto también es tierra, tuvieran algo así. Menos más BD 100K tierra. Esto está desacoplado, tendrían esto, 1K más menos ABD y esto es tierra. Entonces, esta y este están en paralelo, pero noten cómo no llega energía de acá para acá, no, circunflejo, entonces BD es igual a 0. Ahora, vamos con el T-Open Circuit, los terminales XY, que me disculpas por el error, terminal XY en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos BD sobre BD circunflejo. Ya, noten, acá le ponemos circunflejo y vamos a hallar la relación que existe entre este y este punto, y noten que eso nuevamente es el mismo circuito de acá, el mismo T. Por lo tanto, el T Open Circuit es igual a T. Con eso entonces reemplazamos en la fórmula de Blackman, que sería RXYD, que es 497.72 por 1 más T short circuit, pero el T short circuit es 0, o sea 1 más 0 me queda 1, sobre 1 más T open circuit, que es T, ¿no? 1 más T open circuit, 1 más el T open circuit, a nosotros nos salió 415.15. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, a mí me salió 1.2 ohmios.
Bien, noten nuevamente que nosotros hemos calculado el RXY, no hemos calculado el R sub 0. Entonces nos vamos a valer del mismo artificio que hemos hecho acá. Nosotros hemos calculado el RXY, no, acá es AB. Esta ZT vendría a ser el RL, ¿no? Y el ZK es el R0 que nosotros queremos. Por lo tanto, el ZK es el RO, sería 1 sobre 1 RXY menos 1 sobre, en este caso, RL. El ZT para nosotros es el RL. Y el RL vale 1K. Esto de acá es 1.2 y esto de acá es 1K. Si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 1.2 ohmios, ¿no? Entonces, nosotros aquí, al calcular el RXY, estamos tomando en consideración el RL para que podamos reutilizar el T al momento de trabajar con Blackman. Porque si nosotros hubiésemos calculado directamente desde acá, ¿no?, y no estamos tomando en consideración el RL, entonces al momento de hacer los cálculos para Blackman, ¿no?, acá hubiésemos tenido que hallar un T Open Circuit diferente. Entonces hubiésemos tenido que trabajar más, ¿no? Entonces, convenientemente usen ustedes lo que ya tienen, ¿no? Si ustedes incluyen esto en el cálculo, a pesar que están sacando otra resistencia, están reutilizando, ¿ok? Y después hacen el artificio que les acabo de mostrar. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bueno, vamos a comenzar con este problema del siguiente circuito: hallar la relación I sub 0 sobre B sub S, ¿no? Usar el siguiente modelo para este op-amp. Entonces, dado que es un circuito realimentado, vamos a usar la fórmula de Rosenthal, tal como lo hemos venido haciendo en este grupo de videos. Bien, vamos a dibujar entonces el circuito en su modelo en pequeña señal, colocando aquí en el op-amp su modelo. Entonces por acá tendríamos más menos BS, acá sería 10K, de acá de menos a más va el BD, ¿no?, con la resistencia 100K, entonces menos más, acá sería menos más BD, acá sería 10K, y desde este punto viene hacia acá, ¿no? Viene hacia acá. Entonces si dibujamos la otra parte del op-amp, más menos ABD, acá sería R0 igual a 1K, y esto vendría así, ¿no? Y por acá vendría el I sub 0. Bien, como vamos a resolver todo esto con la fórmula de Rosenthal, Rosenthal estipula que la relación que nos piden, ¿no?, I sub 0, que en este caso es I sub 0 sobre B sub S, es igual a, y esto es obviamente igual a A, ¿no?, es igual a H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Ok, entonces vamos a hallar cada uno de esos parámetros. Primero empezamos con el H infinito, ¿no? Entonces ubicamos a la fuente dependiente y el coeficiente, la fuente dependiente, ¿no?, la hacemos tender a infinito. Entonces el A va a tender a infinito. Y en esas condiciones hallamos lo que nos piden, I sub 0 sobre B sub S. Bien, vamos a redibujar esto de acá, ok. Vamos por acá, con menos de S, 10K, 100K menos más BD, 10K, y vamos a dibujar esto así, 1K más menos ABD, y el I sub 0 viene hacia acá, por lo tanto este es el I sub 0. Entonces
si estamos haciendo que este A tiende a infinito, el valor de la fuente se debe mantener constante. Entonces, en lo que este sube, este debe de bajar. Si este sube al infinito, el B sub D debe tender a 0. Entonces, B sub D es igual a 0. Entonces, colocamos acá, entre B sub D es igual a 0 voltios. Y si por acá hay 0 voltios, en esta resistencia hay 0 voltios, significa que la corriente que venía por acá y BD, ¿no?, es igual a 0. Si por acá la corriente es 0, entonces me va a dar la tensión 0. Entonces, IBD, la corriente que pasa por esta tensión de acá, va a ser igual a 0 amperes. Si esta corriente es la misma, entonces acá también va a haber una caída de tensión de 0 voltios. Entonces, si acá hay una caída de tensión de 0 voltios y acá también hay una caída de 0 voltios, aquí este más está acá y este menos está acá. Aquí está BS. Si tienen tensión, y tienen resistencia, pueden tener corriente. Entonces la corriente acá sería BS sobre 10K y esta corriente vendría así, ¿no? Vendría así. No puede venir por acá porque por acá ya se está exigiendo que la corriente por esta rama de acá sea igual a 0. Y esta corriente, ¿no?, es igual en magnitud al I sub 0, ¿no?, pero en dirección es diferente. Entonces I sub 0 es menos BS sobre 10K. Entonces, de acá ustedes pueden despejar I sub 0 sobre BS es menos 1 sobre 10K. Y esto es igual al H infinito. Bien. Tenemos este. Ahora vamos con el T, con el return ratio, ¿no? El T se halla, ¿no?, con la variable de entrada. En este caso la variable de entrada es BS, ¿no?, establecida en 0, ¿no? Como la variable de entrada B sub S es una fuente, ¿no?, entonces decir que esta fuente se establece en 0 equivale a decir que va a estar en off, ¿no? Entonces el T se halla con la variable de entrada, que es una fuente establecida en 0, pero como es una fuente establecida en 0, significa que va a estar en off. Y en esas condiciones vamos a hallar B sub D circunflejo, menos B sub D sobre B sub D circunflejo. Ok. Entonces, veamos qué nos queda del circuito. Acá esto va a estar en off, va a estar en corto, ¿no? Acá va a estar el circunflejo, lo cual significa que esto de acá, esta fuente ya se hace independiente de su variable de control, dado que acá le estoy poniendo el circunflejo. Entonces nos quedaría este circuito. Esto va a estar en corto, nos quedaría esto. Aquí perdón, acá hay un error, 1000 disculpas por el error. Acá este es más y este es menos, 1000 disculpas por el error. Lo que cambia acá sería más, menos acá, igual acá, más, menos acá. El resto va a seguir siendo lo mismo, ok. Bien, entonces con este en corto tendríamos acá menos más BD, acá 100K, por acá viene 10K que está en serie con esto. Bien, y todo esto de acá va a estar en paralelo con 10K. Y por acá vendría 1K. Y por acá vendría más menos ABD. Bien, acá estaría el circunflejo. Acá la A le vamos a dar... ¿Cuánto le damos? Pues, ¿cuánto le damos al A? Le damos 10 a la 4. Ya, ok. Es la 4B sobre B. Bien. Podemos hacer de acá, por ejemplo, vamos a trabajar esto así. De acá vamos a calcular un Thevenin, ¿no?, mirando hacia allá.
podemos hacerlo, por ejemplo, podemos colocar acá un voltaje, acá reducimos, ¿no? Y de acá íbamos de acá para acá y luego de acá para acá, ¿no? Pero vamos a usar un Thevenin de acá para acá. Entonces el Thevenin equivalente aquí nos daría lo siguiente, ¿no? Este y este en paralelo, un K con paralelo con 10K más 10, 10 exponencial 3, 909. A ver, un K en paralelo con 10K, perdón, 1 exponencial 3 más 10 exponencial 3. Sí, 909. Ok, entonces la resistencia Thevenin acá sería 909. Entonces nos estaría quedando algo así. Acá sería menos más BD. Esto sería 100K. Esto sería 10K. De acá para acá sería 909. Y como estamos hallando el Thevenin, acá la tensión acá sería 10K sobre 11K por A, B de circunflejo. Entonces 10 sobre 11 nada más me quedaría, sería así, ¿no? Más menos 10 onceavos por A, B de circunflejo. Listo, entonces esto de acá es el Thevenin de acá para acá. Y acá ya rápidamente puedo hallar por un divisor de tensión que es igual al menos BD, que sería 100K por 10 onceavos por A y todo esto, ¿no? 10K más 100K más 909, ¿no? Y esto es por B de circunflejo. Entonces todo esto a mí me sale muy aproximadamente 8.2 K B de circunflejo. Entonces este lo paso para acá, entonces tendríamos menos BD sobre B de circunflejo es igual a 8.2K y esto es igual al T que estamos buscando. Ok, bien, entonces ya tenemos esto, ahora vamos por el H sub 0. Entonces en el H sub 0 hallamos, ¿no?, con el otro extremo, ¿no?, con este A de aquí lo hacemos tender a 0. Noten que en el H infinito este coeficiente lo hicimos tender a infinito y el H sub 0, este coeficiente de acá lo estamos haciendo tender a 0, ¿no? Si esto es 0, entonces la fuente estará en off. Bien, y el circuito nos quedaría, bueno, con esto en off, esto estaría a tierra, ¿no? Este punto estaría a tierra y esta resistencia estaría en paralelo con esto, ¿no? Y como estamos matando esta fuente, ya no tiene sentido tener más menos DD porque ya no está la fuente que es esta variable control. Entonces me quedaría esto en serie con esto, que es 110K, ¿no? El H sub 0 en estas condiciones hallamos B sub 0 sobre I sub I. Entonces tendríamos esto. I sub I es, no, BS, me disculpo por el error. I sub 0 sobre I sub S, sobre B sub S. I sub 0 sobre B sub S. Acá está B sub S. Acá está 110K. 10K en paralelo con un K. $10K y por acá está un K. Y por acá viene I sub 0. Y esto es tierra porque al hacer que A tienda a 0, ¿no?, este A tienda a 0, esta fuente debe ser 0. No, esta fuente estaría en off, ¿no? Esto sería un corto. Bien, ok. Acá podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Acá por ejemplo podemos calcular esta resistencia equivalente, que sería 1 exponencial 3 más 10 exponencial 3, 909,
Entonces tendríamos este circuito de aquí. Vamos a hallar la tensión aquí, pongamos Bx, ¿no? Bs, acá 110K, más menos Bx, 909. Entonces, por un divisor de tensión, esto sería 909 sobre 110K más 909 por Bs. Entonces sería 909 ans más 110 exponencial 3, 1 sobre 122 Bs. Bien, entonces ya tenemos acá el Bx, por lo tanto, si acá tenemos que esto es tierra, esto es Bx, y acá está un K, y sub 0 entonces es Bx sobre un K. Bx es esto, pues tendremos 1 sobre 122 por 1K sería 122K Bs. Entonces ahí ustedes tienen el H sub 0 que es I sub 0 sobre Bs, 1 sobre 122K. Y esto de acá es un número muy pequeño. Entonces esto de acá es mucho mayor que esto. Por lo tanto, H infinito por T es mucho mayor que H sub 0. Entonces la fórmula es el H, que es I sub 0 sobre Bs, que es H infinito por T más H0 sobre T más 1, es como esto es mucho mayor que esto, entonces aproximadamente nos quedará esto. Bien, entonces si ustedes hacen todo esto de acá, esto era el H infinito es, bueno, 1 sobre 10K. A ver, 1 sobre 10K. 1 sobre 10K T, que era 8.2K sobre T más 1, 8.2K más 1. A ver, ¿cuánto es esto? 1 sobre 10 exponencial 3 por 8.2 exponencial 3, 8.2 exponencial 3 más 1. Perdón. 41 sobre todo esto. Esto de acá, ¿no? A ver si ustedes lo colocan así, 99.98 micro, más o menos 99.99 micro, aproximadamente 99 micro, acá sería ampere volt. Esto es aproximadamente 1 sobre 10K, pues, porque 8.2K más 8.2K más 1, el 1 le hace muy poco al 8.2K, entonces va a quedar esto. Ahora, si colocamos este de acá, ¿qué nos quedaría? A ver, si colocamos, entonces completo sería esto. 1 sobre 10K por 8.2K más H sub 0, que es esto, 1 sobre 122K T más 1, 8.2K más 1. No, esto sería el A exacto. A ver, ¿qué nos sale? 1 entre 10, perdón, 10 exponencial 3, y creo que es negativo. Sí, es negativo, perdón, aquí es negativo. Esto. Hombre, acá el menos. Por 8 exponencial 3 más
1, 122 exponencial 3, 8.2 exponencial 3 más 1. Casi lo mismo, menos 9.98 micro, casi menos 9.99. 999.99 microampere volt, y esto es aproximadamente menos 1 sobre 10K. Entonces noten que para este problema esta multiplicación de acá ha quedado mucho mayor que esto, ¿no? Si ustedes lo ven, sería 1 entre 10 exponencial 3 por 8 creo, 8.2 exponencial 3, 41 sobre 0.82, ¿no? Esto acá 0.82, y el otro sería 1 sobre 122 exponencial 3, mucho menor, pues, mucho menor. Para este problema se ha dado que esto es mucho mayor a esto, pero no en todos los problemas esto va a ser mucho mayor que esto. Van a haber en algunos problemas ya vamos a ver que más bien el h infinito va a ser 0, entonces esto va a tener que ser diferente de 0. Ok, bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.